Al rato, Vanessa ya estaba en una clínica privada secreta y se sentía mucho mejor después de la operación. Estaba leyendo un cuaderno cuando de repente sonó su teléfono, lo que le pareció extraño porque usualmente bloquea los números privados. Aún así, la chiquilla contestó el teléfono y escuchó una voz familiar, y ahora no sabía si alegrarse. Era Bárbara quien llamaba, preguntando dónde estaba el informe de Vanessa sobre el incidente, y agregó que su expediente se había filtrado cuando la llevaron a la clínica. La joven le aseguró que la clínica era privada, pero la directora le recordó que para ellos no existía nada privado. Bárbara también le explicó que cualquier herida grave que termine en hospitalización requiere un informe. Luego agregó que si sus agentes estaban en peligro, tenían todo el derecho a intervenir, y que Vanessa no debía esconderse detrás de su seguridad personal. La directora también le exigió un informe, y la joven prometió que completaría todo lo antes posible. Entonces Vanessa informó que un miembro de la familia Paralón traicionó a Oscar y le tendió una trampa frente a la mafia francesa, con la esperanza de tomar su lugar cuando el hombre descubrió que Vanessa había escondido a Cody. Él buscó su escondite, y los dos sicarios vinieron por su protegido. Ella neutralizó la amenaza, pero resultó herida en el abdomen. Pero ahora se pronostica una recuperación completa. Entonces, la directora se dio cuenta de que el hombre seguía suelto, y dijo que debían hacerse cargo de él. Bárbara entonces admitió que no le estaba hablando a Vanessa como su jefa en ese momento, y agregó que de verdad estaba en peligro. La joven no discutió con ella, aunque le aseguró que intentaría hacer todo correctamente. Y también entendía que era por esta situación que esa familia realmente la necesitaba ahora, y creía que podía ayudar. La joven dijo que esta familia ya estaba podrida hasta la médula porque el cliente afirmó que su esposa había muerto. Aunque solo se encontró la confirmación de su desaparición, fue hace más de un año, y Vanessa sabe que no están de acuerdo sobre la posición de su hijo en la familia. También se enteró de que el Don sentía una aversión mutua por su sobrino, quien se suponía que debía fortalecer su posición en Chicago. Pero solo empeoró las cosas. Esta persona conoce bien las reglas del juego, pero por alguna razón comete errores evidentes. Y sus verdaderas intenciones aún no están claras. Todo esto ahora le hace muy difícil proteger al pequeño Cody. Aunque entendía que no había nadie más que pudiera hacerlo, Vanessa es ahora la única persona genuinamente preocupada por la seguridad de este niño. Bárbara entendía cómo se sentía su protegida, pero le pidió que no olvidara que su propia vida estaba en peligro. Además, esto no es solo un riesgo en la ejecución, Vanessa ahora está en un peligro extremo. La directora quería explicarle lo que pasaría si descubrían su pasado, pero la joven le aseguró que no descubrirían nada porque estaba muy bien escondido. Bárbara comenzó a explicarle de nuevo que los rastros no son solo digitales, y Vanessa prometió que tendría cuidado. Entonces, la directora le dijo que le creía, y le pidió que si se requería una evacuación, tomarían medidas incluso sin su consentimiento. También le recordó que no debía olvidar la regla sobre las relaciones con los clientes. Bárbara notó que su voz se suavizó cuando empezó a hablar de él, y ella se sintió confundida, sin saber cómo justificarse. Aún así, se lo explicó, que mantuviera la distancia, y que este hombre solo sentía compasión por ella, pero nada más. Luego, la directora le pidió que se cuidara, y que cuidara su corazón, y que no olvidara que tenía las costillas rotas. Cuando la conversación terminó, la chiquilla soltó un suspiro de alivio, e incluso se alegró de que Bárbara siguiera de su lado. En ese momento, Cody entró a su pieza y le dijo que tenía buenas noticias para ella. Vanessa pensó que la iba a sacar de ahí, pero el niño le dijo que necesitaba mejorarse, y que él estaba vigilando que las enfermeras hicieran su pega. Luego, Cody le contó que había dibujado algo para su niñera, para que tuviera algo que mirar además de esas fotos de catálogo. El niño tampoco estaba seguro de que esa gente existiera de verdad, explicando que no hay personas tan felices como en las fotos. Mientras colgaba su dibujo en la pared, Vanessa murmuró que esa gente sí existía. Cody pensó que la niñera se refería a ella misma, y ella lo confirmó, pero por alguna razón el niño no le creyó. Entonces ella le dijo que sus dibujos la hacían muy feliz, mientras sonreía de oreja a oreja y le daba las gracias. Cody se sintió un poco avergonzado y admitió que era lo mínimo que podía hacer, porque la niñera había hecho mucho más por él. El niño se dio cuenta de que ella estaba ahí por su culpa, y ahora eso le pesaba un poco, y se sentía triste. De repente,
Vanessa confirmó sus palabras y le explicó que si él no le hubiera advertido, entonces a ella se le habría acabado todo. Luego agregó que ahora estaba viva y feliz aquí, después de lo cual le agradeció sinceramente al niño a su cargo. Por un momento el niño se quedó hasta confundido, sin saber qué responder. Ahora sus sentimientos estaban mezclados, y sintió que estaba a punto de llorar. Entonces salió corriendo de la pieza, preguntándole por qué simplemente no podía aceptar una disculpa. En el pasillo, casi chocó con su papá que venía con muletas, pero el niño ni siquiera se detuvo y siguió corriendo. Entonces el señor Paralón entró a la pieza de Vanessa y le preguntó cómo estaba. Ella admitió que Cody solo estaba preocupado, pero Oscar le explicó que no se refería a su hijo, sino a esa llamada, dándose cuenta de que la había llamado la directora. Le pidió a la chiquilla que no se preocupara porque hasta que les dieran el alta, rastreaban todas las llamadas en un radio de 3 cuadras. Vanessa se dio cuenta de que Oscar no había escuchado todo, ya que estaba preguntando de esa forma, y admitió que Bárbara estaba interesada en su lesión. El señor Paralón se preguntó cómo lo había sabido, pero la niñera no pudo darle una respuesta a esa pregunta. Luego la chiquilla agregó que le había asegurado a su jefa que la situación estaba bajo control, así que no había necesidad de preocuparse tanto. De repente, Oscar se inclinó hacia ella y le preguntó si mentía así a menudo, lo que la dejó un poco confundida. Pero luego se dio cuenta de que esos dos diablillos solo intentaban delatarla, y dijo que estaba diciendo la verdad. En ese momento, el señor Paralón aclaró que nada estaba bajo control y que se equivocaba si decía eso. Luego le explicó que en cuanto una persona empieza a pensar así, significa que ya ha perdido. Vanessa se confundió un poco de nuevo, porque no era lo que esperaba escuchar de él. Entonces ella misma se agachó y preguntó en voz baja cuál era su situación ahora. Después de eso, el señor Paralón dijo con un poco de alegría que, después de todo, estaban un paso adelante. Luego se levantó y se dirigió a la salida, y Vanessa se dio cuenta de que quería volver a hablar con él. Antes de irse, Oscar se dio la vuelta y agregó que ahora actuarían de forma creativa. La chica se dio cuenta de que él se refería a ser creativos y sonaba bastante efectivo. Ahora ambos sentían como si pudieran hacer lo que quisieran. En ese momento, cuando Vanessa estaba sola, decidió volver a mirar su cuaderno, dándose cuenta de que era hora de actuar bajo sus propias reglas. Después de un rato, Oscar regresó al hotel, y Nick le explicó que tampoco había daños estructurales en los cimientos. La policía interrogó al gerente, quien aseguró que no vio lo que pasó. Además, tampoco había grabaciones de las cámaras de seguridad, ya que la explosión provocó un cortocircuito en los cables, y todo se borró. El policía comprendió que no podría obtener información de esa manera, e incluso se sintió molesto. Entonces, de repente, se fijó en otra persona que había llegado y pensó que quizás él podría saber algo al respecto. El policía se dirigió inmediatamente al señor Paralón y le pidió un momento para responder algunas preguntas. Para empezar, le preguntó si de verdad era Oscar Paralón, y él no dudó en confirmarlo. Entonces el policía, al recordar que era un huésped del hotel, sugirió que el ataque iba dirigido hacia él, pero Oscar respondió que no lo sabía. El uniformado tomó su respuesta como si no supiera nada de la tragedia ocurrida. Oscar agregó que no sabía si un tiroteo de la mafia podía llamarse tragedia, lo que dejó al policía un tanto confundido. Entonces el señor Paralón dijo que en ese momento estaba fuera de la ciudad, y el policía le creyó, pero admitió que verificaría esa información. El mafioso, que ya se dirigía a la salida, solo se dio la vuelta con calma, y le aseguró que era libre de hacerlo. Luego se dirigió nuevamente a la salida, y el policía bajó la cabeza, dándose cuenta de que otra vez no había conseguido ninguna información. Entonces el gerente se le acercó, y el policía le explicó que no valía la pena encubrir a Oscar, asegurándole que la policía lo protegería. El gerente se lo agradeció, pero explicó que su negocio estaba paralizado, así que no tenía nada más que decir. Al poco tiempo, Vanessa y Cody regresaron, y el niño supuso que ellos habían provocado tal cosa. Y la niñera le confirmó que en parte sí. La joven comprendió que era importante que el niño viera esto, y él estaba sorprendido de que después de todo, les permitieran quedarse. Vanessa le explicó que el hotel tiene un seguro para estos casos, así que pueden hacer las reparaciones aquí sin problemas. Entonces se fijó en el gerente,
y agregó que a algunos ya les habían reembolsado generosamente la indemnización. El niño se dio la vuelta e intentó agregar algo, pero la niñera le pidió que no se quedaran ahí y regresaron a la habitación. En el camino, ella también sugirió que si Cody quería, podrían ayudar a los trabajadores con la limpieza. Le explicó que cuando la policía terminara, podrían ofrecerse como voluntarios para ayudar. Y el niño aceptó. Mientras Cody seguía mirando a su alrededor, Vanessa se alegraba de que el pequeño estuviera madurando y comprendiéndolo todo. También estaba feliz de que estuviera pasando justo en el momento en que de verdad se necesitaba, y esperaba que eso le sirviera en el futuro. Cuando volvió a la habitación, primero decidió darse una ducha, dándose cuenta de que les esperaba una semana difícil. Además, la joven no podía olvidar el momento en que Cody le advirtió, y eso la hacía muy feliz. Después de todo, si no se hubiera volteado en ese momento, todo podría haber terminado trágicamente, y ahora ella no estaría aquí. Por un momento Vanessa se quedó frente al espejo recordando todos los momentos importantes que ella, experimentado en esta familia. Se dirigió a su habitación para seguir aseándose, y escuchó que Oscar la llamaba. Al darse vuelta, vio que él se acercó rápidamente y le entregó unas vendas, pidiéndole que las usara. El señor Paralón agregó que el doctor había pedido que le cambiaran la venda todos los días, y la joven le dio las gracias, diciendo que no se olvidaría de hacerlo. Entonces, Oscar admitió que iba a llamar a Ana para que la ayudara, pero la niñera le aseguró que no era necesario. El jefe le explicó que él quería hacerlo, y entonces Vanessa aceptó, mientras se daba cuenta una vez más de que no podía definir el nivel de su relación. En ese mismo instante, recordó la noche en que ella y Cody habían estado en un refugio y habían resultado heridos. Sabía que Oscar podría simplemente haberla acostado en la cama o haber dejado a Adam de guardia, pero él la sostuvo en sus brazos hasta que llegó el doctor. La joven no podía entender por qué hizo eso, y decidió que era algo así como una muestra de gratitud. En ese momento, el señor Paralón notó que Vanessa estaba muy pensativa, y se preocupó por si estaba bien. Le inquietaba que algo anduviera mal con ella después de todo lo que había pasado, y ella se dio cuenta de que ahora él la miraba de una forma muy diferente. También era consciente de que, quizás tenía esos pensamientos porque nunca había entendido en qué pensaba él. Ahora, después de tanto que había ocurrido, ni siquiera estaba segura de si todavía quería saberlo. Luego le aseguró al señor Paralón que estaba bien y que no necesitaba preocuparse tanto por ella. Vanessa se fue a su cuarto, convenciéndose a sí misma de que esto no debería ser importante para ella. Ella tiene su propio plan, y también recordó la advertencia de la directora de que no tiene derecho a distraerse. Después de un rato, cuando terminó de asearse y se disponía a ponerse la venda, alguien tocó a su puerta. Cuando Vanessa abrió, vio a Ana, quien admitió que su jefe la había enviado, pensando que ella podría necesitar ayuda. La niñera no discutió, y cuando la visita la ayudó con la venda, admitió que se alegraba de que cumpliera su palabra. Vanessa recordó su promesa de proteger a Cody a toda costa, pero no iba a darle explicaciones a su invitada. Solo supuso que esto no significaba que Ana olvidaría su pasado y la dejaría en paz. Ella le explicó que Oscar le paga por información, y que debe saber todo sobre aquellos que son sospechosos. Vanessa lo entendía muy bien, pero ahora quería oír una respuesta más precisa de esta bandida, y entonces ella dijo que la niñera definitivamente no estaba en el primer lugar de esa lista, después de lo cual se dirigió a la salida. Antes de irse, Ana le explicó que ahora era más importante encontrar a Kyle y hacerlo pagar por todo lo que había hecho. Vanessa entendió que ella también tenía que intentar hacer algo, especialmente porque ese hombre intentó matarla a ella y al niño. Es más, ella ya había empezado a hacer esto desde antes, y el proceso de búsqueda de información ya había comenzado a dar algunos resultados. Mientras tanto, Don Johnny decía por teléfono que no le importaba la limpieza, solo quería saber quién más estaba involucrado. Sabía que Kyle tenía el coraje para ser una rata arrogante, pero no tenía el cerebro para actuar por su cuenta. Aún así, su sobrino era de alguna utilidad, y Johnny pidió que le avisaran si algo salía a la luz. No quería que ese tipo la embarrara cerca de la meta, y mientras hablaba, fue capaz de formar una calavera con tibias cruzadas, usando los huesos de un plato. La persona a la que llamó Johnny fue la señora Kenneth, quien le aseguró que entendía que ahora tenía otra tarea muy importante que prometió cumplir.
después de lo cual se despidió. Al poco rato, Vanessa esperó a que Cody se alistara, explicándole que podía usar lo que quisiera, ya que su ropa se ensuciaría de todas formas. El niño se vistió con su disfraz de todos modos, asegurando que aunque se ensuciara, para eso tenían una lavandera. Antes de irse, fueron a ver al señor Paralón, y la chiquilla prometió que definitivamente estarían de vuelta para la hora de almuerzo. Luego se acercó a Oscar y sacó una hoja de papel doblada, explicándole que de todas maneras le sería útil. Vanessa también le pidió que le avisara si necesitaba algo más, y se dirigió a la salida. El señor Paralón se dio cuenta de que la enfermera le había dado algo importante, e inmediatamente se puso a revisar lo que había en esa hoja de papel. Resultaron ser las coordenadas de Kyle, que habían sido obtenidas hace como una hora, y Nick admitió en ese momento que se veía tenebroso. También afirmó que había sido una muy buena idea preguntarle a Vanessa sobre eso. Pero Oscar estaba un poco avergonzado. Ahora, le confesó a su amigo que él no le había pedido a la chiquilla que hiciera esto. Pero aún así estaba gratamente sorprendido por el resultado. Nick había deducido que ella había decidido hacer una declaración de esta manera, y ahora parecía que, después de todo, había elegido un bando. Oscar señaló que si Kyle estaba ahora en Springfield, entonces fue a buscar protección con la mafia, y tiene sentido si está metido con ellos. Nick sugirió que ahora debían ser proactivos, pero el señor Paralon se opuso diciendo que no debían hacer eso, sino solo organizar una reunión. Oscar sabía que ya era hora de que él y Madame Colt hablaran de algo, y ahora iba a encargarse de eso. Mientras tanto, Cody y la niñera ya estaban limpiando, y el niño se dio cuenta de que era un desastre increíble. Entonces se fijó en un macetero roto, y no entendía qué clase de tonto le dispararía a esas cosas. Vanessa se preguntó por qué recién ahora le importaba eso y se agachó a recoger otro trozo de basura. Sin embargo, un policía se le adelantó y fingió ayudarla un poco, pero ella entendió que no había venido para eso. El policía admitió que quería hacerle algunas preguntas, pero Vanessa pensaba que la investigación ya había terminado. El policía le explicó que este lugar ya no era la escena del crimen, pero que la investigación en sí todavía estaba en curso. Luego le preguntó si trabajaba en este hotel, y la chiquilla le explicó que era una huésped. Entonces él se dio cuenta de que ella solo estaba ayudando, y Vanessa le confirmó que mientras antes limpiaran aquí, más rápido todo volvería a la normalidad. De repente, el policía dijo que vivir en un hotel no encajaba del todo con la norma, esperando sacarle información. Entonces se acercó Cody, preguntándose por qué su niñera siquiera estaba hablando con él, y ella le pidió al niño que no fuera tan grosero. El policía se dio cuenta de que el niño estaba bajo su cuidado, y ella inmediatamente afirmó que él no respondería ninguna pregunta en ese momento. Cody empezó a refunfuñar diciendo que su niñera tampoco tenía por qué responder, mientras ponía una cara amenazante. El oficial de policía notó que era un niño sospechosamente pesado, y Vanessa le explicó que solo era un mañoso. Luego empezó a tironear al niño para llevárselo, asegurándole que ya era hora de que descansara, esperando que se calmara. En ese momento Cody se soltó de sus brazos, y ella pensó que se iba a escapar, pero el niño no lo hizo. Para su sorpresa, él se dio la vuelta, y se disculpó con el policía como un escolar al que retan, pero solo duró un segundo. Entonces Vanessa se llevó al niño de ahí, disculpándose una vez más con el oficial. En el camino, el policía igual alcanzó a notar que esta chiquilla estaba herida, pero lo ocultaba con mucho cuidado, y que ese niño estaba listo para pegarle justo en la pierna. También alcanzó a hacer un boceto a lápiz en su libreta, pensando que estos dos podrían estar metidos en todo esto. Al poco rato, el señor Paralón se reunió con Madame Colt, y se sorprendió un poco de que ella hubiera llegado sola al encuentro. Al mismo tiempo, notó que un hombre los estaba observando desde los arbustos, y se dio cuenta de que era el acompañante de su interlocutora. La francesa puso cara seria y dijo que ella había venido de la misma manera que Oscar. Luego miró en dirección a Adam, quien se hacía pasar por un transeúnte comiendo helado en una banca. Aún así, le pidió al señor Paralón que fuera directo al grano, y le dijo que no pensaba entregarle Chicago. Él sabía que eso no estaba en su poder, pero igual le sorprendió que no la hubieran despedido, porque la gente de Springfield no estaba para nada contenta con su trabajo. Madame le explicó que mucho dependía de su encuentro, y luego se preguntó por qué él no la había matado, porque sabía que él podría haberlo hecho. Le sugirió que, a cambio,
ella debería apiadarse de él. Y Oscar le explicó que algo se lo impidió, y le recordó que ella tenía un hijo. La francesa de inmediato comenzó a gritar que no se atreviera a amenazarla, dejando claro que no le daría la oportunidad de hacerle daño a su hijo. Y Oscar le explicó que, precisamente por el hecho de que ella tiene un hijo, no sería capaz de atacar al suyo. Madame fingió no entender de qué estaba hablando, y estaba convencida de que el hijo de él no se encontraba en el edificio en ese momento. Entonces el señor Paralón agregó que solo Kyle pudo haberle contado sobre esto, y también decirle exactamente dónde poner la bomba. Este traidor además tuvo que informarle que Oscar cenaba allí todas las tardes a las 6 en punto. Con su hijo. Ahora Madame comenzó a maldecir al soplón, asegurándole a Oscar que según sus palabras, se suponía que Paralón cenaría allí con su gente. Al mismo tiempo, se preocupó y le explicó que ella jamás usaría a su hijo para llegar a él. Pero Oscar ya lo sabía. Entonces admitió que Cody estaba bien, ya que Kyle no sabía que lo había escondido en un refugio de antemano. También agregó que por esa misma razón, Madame Colt seguía viva. Y ella apenas pudo tragar el nudo que tenía en la garganta por la preocupación. Después de eso le preguntó qué quería Oscar, y le ofreció joyas y contactos con la tríada. Él le explicó que necesitaba a Kyle, y que sabía que había corrido hacia ellos, cuando su plan de matar a Cody mientras dormía fracasó. La francesa admitió que el hombre efectivamente había acudido a ella exigiendo que lo escondieran, y que lo habían enviado al sur. Entonces el señor Paralón le pidió que le diera las coordenadas, y que su gente se encargaría del asunto. Pero Madame Colt se negó, y esto enfureció a Oscar, haciéndole pensar que ella quería empezar de nuevo el conflicto. La francesa propuso que ellos mismos se encargarían, y que luego le entregarían al traidor como señal de su gratitud. Después de eso, también podrían conversar sobre la relación de sus bandos, y el señor Paralón aceptó darles 48 horas. Luego, la madame estaba a punto de irse, no sin antes decir que de verdad se alegraba de que todo estuviera bien con el hijo de él. Entonces le gritó a su hombre que saliera de los arbustos, añadiendo que se veía ridículo ahí. Un minuto después, Adam se sentó junto a Oscar, ofreciéndole un helado y preguntándole también cómo le había ido. Admitió que pensó que encontraría un enemigo aquí, pero ahora se daba cuenta de que tenían un nuevo aliado. El chofer confirmó que los amigos siempre son mejores que los enemigos, y el señor Paralón estuvo de acuerdo. Luego se sentaron en una banca de ese parque por un rato comiendo dulces, ya que el clima estaba precioso, y además conversaron de muchas cosas. Después de todos estos eventos, cuando ya estaba de vuelta en su cama, Vanessa se quedó dormida tan profundamente que ni siquiera roncó un poquito, pero en cierto momento sintió que dos hombres extraños se le acercaban, y que definitivamente no tenían buenas intenciones. Entonces comenzó a sentir sus enormes manos acercándose a su cuello para agarrarla como una boa constrictor, y terminar lo que Kyle no había terminado, dándose cuenta de que ahora sí llegaría a su fin. La joven gritó con todas sus fuerzas y saltó en la cama, pero luego se dio cuenta de que era solo un sueño. Suspirando profundamente, Vanessa se sentó y se sintió un poco triste de que las pesadillas volvieran a atormentarla. Para calmarse, decidió ir a tomar un vaso de agua, pero no prendió la luz para no molestar a nadie. Pronto llegó sin problemas a la llave y sirvió un poco de líquido en un vaso, y el sonido del agua corriendo la calmó un poco. Por alguna razón, no tenía apuro en beber, y se preguntaba por qué no podía olvidarlos. Al momento siguiente, Vanessa se estremeció cuando escuchó al señor Paralón preguntándole por qué no podía dormir. Al notar que la joven estaba asustada, él se disculpó de inmediato, explicando que no quería asustarla para nada. Solo escuchó unos pasos y vino a ver qué pasaba. Luego le recordó nuevamente que podía llamarlo por su nombre y no señor Paralón. Vanessa se sintió un poco avergonzada pero aceptó, dándose cuenta de que de todos modos nadie podía escucharlos en ese momento. Oscar entonces le preguntó si quería hablar sobre la causa de su mal dormir, dándose cuenta de que otra vez estaba teniendo una pesadilla. Vanessa no se apuró en responder, y el jefe sintió curiosidad por saber si alguna vez había matado a personas vivas. La niñera seguía sin apurarse en dar una respuesta, como si no quisiera hablar de ello. Pero al darse cuenta de que él no se rendiría, admitió que no lo había hecho. Luego, con una voz más firme, la joven agregó que no se arrepentía ahora porque no los mató por matar en ese momento.
Para Vanessa estaba bastante claro por qué esas personas habían venido a su cabaña, y ella solo actuó por instinto. Aún así, la niñera admitió que todo esto ahora le parecía solo un sueño, y no podía creer del todo que realmente lo hubiera hecho. Los recuerdos de aquello le parecían ajenos, y no sabía si eso era normal, y Oscar le explicó que había hecho todo bien. La niñera explicó que había actuado como en un entrenamiento, dentro del marco de la situación, pero ahora no sabía si la directora la entendería. Vanessa también sabía que no podía preguntarle directamente a Bárbara, preocupada de que quizás no la entendiera. Oscar se le acercó y, tomándole el mentón con su dedo, le aconsejó que de todas formas le preguntara a su mentora sobre eso. Luego le soltó el rostro, y la joven sintió una leve vergüenza, como si le estuvieran dando un consejo como a una niña chica. Dudaba si había hecho lo correcto esa noche, aunque sabía que solo estaba protegiendo al niño. Entonces Oscar dijo que no sabía qué diría su agencia al respecto. Pero él mismo ahora tenía una deuda enorme con ella. Entonces el señor Paralón se acercó más a la joven y le confesó que estaba simplemente fascinado por ella. Al instante siguiente, el silencio cayó entre ellos y sus siluetas, iluminadas únicamente por el resplandor de las luces de la ciudad nocturna. Vanessa vio a Oscar acercándose cada vez más, pero no se resistió. Sin embargo, al momento siguiente, escucharon un grito. Ambos se dieron cuenta de que era Cody quien gritaba, y comprendieron que no eran los únicos que no podían dormir esa noche. El señor Paralón y su niñera fueron a ver cómo estaba su hijo, adivinando que él también había tenido una pesadilla. Apenas abrió la puerta, Cody corrió de inmediato hacia él, gritando que esa gente había vuelto, y su padre se apuró en calmarlo. Oscar le aseguró al niño que solo era un sueño y que ahora todo estaba bien, pero él igual se largó a llorar. Mientras Oscar consolaba a su hijo, Vanessa preparó rápidamente un chocolate caliente, mencionando que no se había olvidado de ponerle leche. El señor Paralón le agradeció su preocupación, y la joven le explicó que lo había hecho con mucho gusto. Después, se quedaron un rato en la pieza de Cody, y Oscar tuvo a su hijo en brazos hasta que se quedó dormido otra vez. Al día siguiente, él, Nick y Ana se juntaron alrededor de la mesa de la cocina, discutiendo quién se prepararía y se iría primero. Mientras Ana suponía qué pasaría si los mafiosos los pillaban, Vanessa ofreció hacer otro juego. La asistente del señor Paralón notó que él no la estaba pescando para nada, sino que pensaba en otra cosa. Nick admitió que no se le podía echar la culpa a Oscar, porque sin importar lo que la niñera y Cody cocinaran, el olor era simplemente exquisito. Entonces el tipo se acercó al niño y le preguntó qué estaban haciendo, y él le explicó que eran galletas, ofreciéndose a ayudarlo con eso. Nick intentó sacar una galleta de la bandeja, pero de inmediato recibió un golpe con una cuchara de palo. Cody le explicó al sorprendido hombre que todo eso era para Clark, y que las galletas eran parte de su tregua. Cuando Nick volvió a la mesa, comentó que parecían un par de tortolitos, añadiendo que eso no iba a terminar bien. En ese momento, Vanessa se acercó a ellos con una bandeja y explicando que habían horneado más, les ofreció que probaran. Ana y Nick quedaron francamente sorprendidos, porque el olor era realmente bueno, y de inmediato tomaron una galleta cada uno. Luego, la joven le dijo al señor Paralón, que estaba pensativo, que sin duda tenía que probar una. Entonces, Ana le preguntó a Vanessa por qué no había horneado nada antes, y ella explicó que a la señora no le gustaba que nadie más mandara en su cocina. En ese momento, Cody se dio cuenta de que la señora Kenneth no podía mandar ahí, y sugirió que mejor se quedaran todos a vivir allí. Oscar le explicó a su hijo que la construcción de la ampliación estaba casi lista, así que no se quedarían ahí por mucho tiempo. Entonces probó la galleta él mismo, y en ese momento, se dio cuenta de que nunca en su vida había probado algo más delicioso. Luego, añadió que tal vez se quedarían allí por un par de semanas más, y Ana añadió que eso sin duda los pondría más cerca de la mafia. Nick, mientras tanto, marcó un número y dijo que podrían averiguarlo muy pronto. 10 minutos más tarde, la señora Cole llegó en su auto al estacionamiento del hotel, con quien el señor Paralón había coordinado una reunión. Él se acercó a ella al poco rato junto a sus dos hombres, esperando que la reunión saliera como estaba planeado. Ella dio la orden, y sus hombres trajeron a un Kyle amarrado, que gritaba que todos se las pagarían, por ello. La señora Colt llamó al prisionero un tonto,
y luego explicó que él era el mismísimo Pago. El señor. Paralón notó que su hermano se veía cansado y le sugirió con sarcasmo que había tenido una semana muy ocupada. Kyle afirmó que él siempre pensaba en el bien de la familia y agregó que Oscar siempre fue débil, y se debilitó aún más cuando su esposa se quitó la vida. También gritó que sabía lo que quería hacer y agregó que matar a su hermano no lo ayudaría a convertirse en Don. Oscar le explicó que no iba a matarlo. Además, no tenía intención de escuchar sus cuentos. El señor Paralón entonces apuntó al auto que estaba detrás de él y le explicó que a diferencia de él, su tío tenía la intención de hacer algo muy diferente. En ese mismo momento, la doctora Wanda se bajó de la camioneta y saludó al prisionero de una manera bastante amigable pero siniestra. Kyle se dio cuenta del destino que le esperaba y empezó a suplicarles que pararan, gritando que lo contaría todo con tal de que se la llevaran. Pero Wanda solo se inclinó un poco hacia él y agregó que con toda seguridad él le confesaría todo a ella. Al poco rato, el prisionero ya estaba en el complejo de los Paralon en Albuquerque, y después de confesar, juró que eso era todo lo que sabía. Kyle afirmó que no sabía nada más sobre sus planes, que solo vio una oportunidad y que el propio Oscar provocó a la mafia. Entonces agachó la cabeza con impotencia, y Wanda comenzó a explicarle al jefe que ya no se le podía sacar nada más a ese hombre, pero que aún así, a ella le encantaba su trabajo, y se ofreció a encargar la limpieza. Después de lo cual comenzó a prepararse para la siguiente etapa. Sin embargo, Johnny le pidió que dejara al prisionero aquí por el momento, agregando que todavía podría ser útil. El Don ahora se dio cuenta de que Cody no era el único objetivo, y no podía creer que ese hombre fuera capaz de cruzar esa línea. También admitió que esto casi lo sorprendió, y en ese momento Wanda se ofreció a escribir un informe. Johnny estuvo de acuerdo. Pero eso no se mencionaría porque se trataba de su hijo, así que la mente de Oscar estaría nublada. También le pidió a la doctora que lo mantuviera al margen hasta que terminaran, agregando que ya tenía suficientes problemas por su cuenta. Mientras tanto, el señor Paralón se abría paso por la habitación, tratando de hacerlo en silencio para que nadie lo notara. Había una caja de galletas en la mesa, que a él le gustaban mucho, y esperaba poder robarse un par. Pero en el momento en que estaba a punto de tocar la caja, escuchó de inmediato un grito agudo, que lo dejó incluso un poco pasmado. De inmediato, Vanessa y su hijo entraron en la habitación, y Cody empezó a gritar que esa caja era para Clark. El padre comenzó a explicar que pensó que solo eran las sobras, recordando que Adam igual se las arregló para sacar 2 galletas. El niño de inmediato bloqueó la caja con su cuerpo, diciendo que no podían ser sobras porque todo estaba recién hecho. Luego señaló que se había esforzado mucho con la caja y un hermoso lazo, para que a su amigo le gustara todo. Luego agarró el paquete y le dijo a Vanessa que necesitaba entregarle todo a Clark con urgencia, mientras todavía quedara algo que entregar. La niñera también le contó a Oscar que habían enviado invitaciones con 3 lugares a elección en territorios neutrales donde los niños podrían juntarse. Ahora están esperando una respuesta. Y a Cody le preocupaba que el lugar fuera seguro. Pero su padre le aseguró que ya se había encargado de todo. El niño no entendía por qué se demoraban tanto en responder. Y Vanessa le aseguró que la respuesta llegaría pronto, y sugirió que fueran a la azotea por el momento. La joven le recordó que hoy tocaba ir a la piscina, y Cody aceptó encantado porque era una de sus actividades favoritas. Mientras se dirigían a la salida, fueron detenidos de repente por el señor Paralón, quien quería ir con ellos. El niño se sorprendió un poco, ya que pensaba que su papá estaba demasiado ocupado en ese momento, y él le aseguró que también quería nadar. Al poco rato, se cambió de ropa y todos se dirigieron juntos a la piscina. Y Cody no dejaba de apurarlos. Al principio, propuso jugar a la pelota y le exigió a su papá que la atrapara, y que luego se la devolviera. Vanessa también quiso intentar atrapar la pelota, poniéndose detrás de Oscar, pero él la atrapó hábilmente, y salió a la superficie para lanzársela a su hijo. La joven volvió a fijarse en su cuerpo trabajado, y mentalmente comenzó a rezar para que la agencia la ayudara. Al momento siguiente, no se dio cuenta de cómo atrapó la pelota instintivamente, y Cody comenzó a gritarle que no se quedara quieta. Vanessa se impulsó de inmediato y el juguete inflable voló hacia el niño a través de la piscina.
El pequeño y su padre comenzaron a disfrutar de esa actividad, y la niñera no estaba acostumbrada a verlo de esa manera. La joven vio que ahora el señor Paralón se reía y actuaba como una persona común y corriente, de quien nadie diría que era un mafioso. Entonces, se encontró a sí misma pensando otra vez en cosas indebidas, dándose cuenta de que Oscar era una persona común y corriente. Lo sabía muy bien ahora, al recordar el momento en que abrazó a su hijo con todas sus fuerzas y rompió en llanto. Aún así, Vanessa no olvidaba que a pesar de todo, el señor Paralón era diferente, no como el resto de la gente. Oscar notó otra vez que su niñera estaba pensativa y asumió que había decidido rendirse. Entonces, ella se dirigió al niño y le propuso que le ganaran a su papá, y a Cody le encantó la idea. La joven lo subió inmediatamente sobre sus hombros y gritó que su papá no atraparía la pelota. Y él comenzó a pedirle que se bajara. Entonces escucharon que ese juego no era del todo justo. Y al darse la vuelta, el niño se dio cuenta de que Adam se había acercado. Él admitió de inmediato que traía regalos y mostró varios potes de helado. Todos estuvieron de acuerdo en tomar un descanso y se sentaron en el borde de la piscina para disfrutar del sabor de un postre fresquito. En momentos como ese, la joven se sentía tan tranquila que toda la crueldad que había experimentado se le olvidaba. Vanessa observaba al señor Paralón jugar con su hijo, mientras él de vez en cuando la miraba de reojo. Entonces Oscar se inclinó de repente hacia ella y le dijo que algo se le estaba chorreando, pero ella no entendía a qué se refería. Luego, una gota fría cayó sobre su dedo, y la joven se dio cuenta de que su helado se estaba derritiendo muy rápido. De inmediato comenzó a lamerlo muy rápido, intentando que no se le cayera ni una gota, mientras les pedía a los demás que no se rieran de ella. En ese momento, Oscar parecía más un niño disfrutando de su dulce. Entonces escuchó que Nick lo llamaba, y el señor Paralón supo que había venido por una razón. Le explicó a su hijo que se ausentaría un minuto, y le dio su helado para que el niño se lo terminara. Vanessa notó, mientras él se marchaba, que aquel hombre se ponía su máscara habitual con una facilidad increíble. Ahora era como si el sol se escondiera detrás de las nubes, y Adam notó que ella se había puesto un poco triste. Entonces el mismo chofer admitió que ya no recordaba la última vez que Oscar había pasado un día entero en la piscina con su familia. Adam también explicó que casi siempre era así, que pasaba una cosa y luego otra, por lo que nunca había paz. Esta familia. Vanessa le preguntó si había pensado en cambiar de profesión, y él le explicó que perder el tiempo en esos pensamientos era una amenaza para su vida. También agregó que era imposible dejar la familia, y que entendía que la chiquilla ya lo había comprendido por sí misma. Adam admitió que podría soñar con vivir junto al mar con un cóctel en una mano y una tabla de surf en la otra, y luego agregó que al final era casi lo mismo, y sonrió para relajar un poco el ambiente. Mientras lo escuchaba, Vanessa no dejaba de mirar de reojo en dirección al señor Paralón, quien le susurraba algo a Nick. También se fijó en Cody, y al recordar las palabras de Adam, estaba segura de que no se parecía en nada. Recordando todos los sucesos anteriores otra vez, la chiquilla estaba segura de que no era ni remotamente parecido, sino más bien todo lo contrario. Aún así, Vanessa creía que podía cambiarlo todo, y volvió a pensar en cómo podría lograrlo. Después de un rato, Cody recibió el sobre y corrió de inmediato a presumirle a su niñera que habían aceptado la reunión. La chiquilla vio que habían elegido el parque a las 11 en punto. Y le explicó que debían prepararse muy bien. El niño al tiro empezó a correr por la habitación, diciendo que era fundamental llevarse un chévere con él. Luego trajo un estuche de lápices y se los pasó a la niñera para que también los guardara en su maletín. Cody también quería mostrarle a Clark al Capitán Pluma, y de nuevo se puso a correr por la pieza para juntar algunas cosas más. Lo más importante era no olvidar las galletas. Y Vanessa ahora entendía cuánto este niño esperaba encontrarse con su amigo. El señor Paralón les deseó que lo pasaran bien allá, y la niñera le preguntó por qué no quería ir con ellos. Oscar le recordó que el acuerdo era solo entre niñeras, mientras le pedía a Vanessa que estuviera tranquila allá con el pequeño. La chiquilla se sorprendió de que solo fueran a estar las niñeras. Y el señor Paralón agregó que los guardias estarían ubicados por el perímetro. Vanessa de todas formas sugirió que Adam fuera con ellos, pero Oscar afirmó que Nick las acompañaría. Entonces la niñera aceptó, prometiendo que definitivamente podrían garantizar la seguridad de Cody, y se dirigió a la salida.
Después de un rato, el pequeño Paralón, al ver a su amigo a lo lejos, corrió a su encuentro. Clark también vio a su amigo, y se dio cuenta de que lo extrañaba incluso más de lo que había pensado, y también corrió hacia él. En ese mismo instante los amigos se abrazaron con fuerza, y sus niñeras observaban cómo los niños no cabían en sí de la alegría por tan esperado encuentro. Clark se disculpó de inmediato por haber hecho explotar su hotel, pero Cody le rogó que no se disculpara, explicándole que no era rencoroso. Luego su amigo le propuso mirar a los patos, y le ofreció ponerles nombres a todos y crear una jerarquía. Cody también le contó que habían horneado galletas, y al tiro empezó a hacerle señas a la niñera para que trajera la caja lo antes posible. La chiquilla obedeció su petición de inmediato, y el niño le entregó el regalo a su amigo, quien reconoció que las galletas eran muy bonitas. Luego se volteó hacia su niñera y le pidió permiso para probar una, y ella se lo permitió. Pero le recordó que todavía faltaba el almuerzo. Entonces los niños tomaron la caja y corrieron a una banca aparte. Y las niñeras se quedaron en su lugar, observándolos desde la distancia. A la niñera de Clark le preocupaba que se comieran todas las galletas, y Vanessa la animó diciéndole que así tendrían más apetito para el almuerzo. Luego las chiquillas conversaron un poco sobre cómo Clark consiguió una nueva niñera, así como de otras cositas sobre la crianza. La niñera de Clark también admitió que las niñeras anteriores no podían durar mucho en este puesto. Luego se presentó como Josefina, pero le explicó que Vanessa podía llamarla simplemente Josie. La niñera Cody también se presentó, y admitió que ya había oído hablar mucho de ella, ya que la señora le había contado un montón de cosas. Vanessa preguntó qué exactamente, y Josie admitió que la señora les aconsejó que se hicieran amigas de ella. Mientras tanto, los niños llegaron al estanque, donde vieron un pato muy gordo, y por un buen rato no dejaron de admirarlo. Cody afirmó que ese pato debía ser el principal, ya que se podía determinar por su peinado. Entonces vieron un carrito que pasaba por el otro lado, en el que iban varios niños y junto a ellos también había varias niñeras. Esos niños no parecían felices, y Clark supuso que los estaban castigando por portarse mal. En ese momento, Cody cruzó la mirada con uno de ellos, y se dio cuenta de que no eran solo niños y niñeras que los habían sacado a pasear. Vanessa, por su parte, también se fijó en la horda que había llegado, y pensó que eran demasiados niños para solo 3 niñeras. Entonces Josie le preguntó si sabía de la mafia, susurrándoselo al oído, lo que sorprendió un poco a la joven. Josefina aclaró que se refería a la mafia de las niñeras, añadiendo que esas 3 señoras manejan este parque. Vanessa se fijó más de cerca en su ropa idéntica y supuso que todas esas mujeres eran de la misma agencia. Entonces Josie admitió que eran de una mega agencia, y que llevaban una docena de niños a la vez, y formaban un grupo como en el jardín infantil. En ese momento, uno de esos niños empezó a gritar y a llorar desconsoladamente, como si algo lo hubiera asustado mucho. La niñera que estaba a su lado le metió inmediatamente un dulce en la boca para que se callara, mientras ella misma se daba el gusto con unos dulces. Josefina también añadió que esta gente es muy seria, dejando en claro que no vale la pena meterse con ellas. Entonces Vanessa vio cómo todos esos niños estaban formados en fila frente al resbalín, y una niñera se paró al frente para sentarlos a todos uno por uno. Después de eso, tomó en brazos a un niño que no se atrevió a resistirse y que al mismo tiempo no sentía ninguna alegría con esa entretención. Luego la niñera lo colocó en la parte de arriba del resbalín y se preparó para soltarlo para que se deslizara. El niño, con la misma cara seria, se deslizó por el resbalín hasta abajo del todo, donde luego fue recogido por otra niñera. Después de eso, empezaron a hacer lo mismo con el siguiente niño. Y esto continuó hasta que todos los niños se habían tirado. Clark y su amigo también estaban mirando. Y a él le pareció divertido, pero Cody no entendía muy bien qué podía tener de divertido. Clark decidió inmediatamente intentar tirarse él mismo por el resbalín, y se puso en la fila detrás de los otros niños, cuando una de esas niñeras lo tomó en brazos. Se dio cuenta de que no llevaba chaleco salvavidas. Esto era una violación de sus reglas, y la mujer bajó inmediatamente a Clark de vuelta al suelo, dejándole claro que no se le permitía estar ahí. Cody gritó inmediatamente que su amigo también quería tirarse, y Clark le aseguró que estaba bien, y le propuso ir a los columpios. El pequeño no estuvo de acuerdo y empezó a exigir que dejaran tirarse a su amigo, pero la niñera se negó, explicando que aquí todo estaba programado.
Entonces agregó que el pequeño tenía derecho a 3 bajadas por el resbalín y a 5 vueltas en el columpio después. Y se van a la casa rodante a almorzar. Después de eso, la nana de otro niño declaró amenazadoramente que no tenía tiempo extra para cuidar de los hijos de otras personas. Luego tomó al siguiente niño de su grupo. Y Cody intentó explicarle quién era su padre. La cuidadora se inclinó hacia él y le gruñó, lo que la hizo parecer una bruja, y le explicó que sus padres simplemente podían comprarles el servicio. Luego miró en dirección a Vanessa y le dijo al niño que su niñera era solo una vaca floja que no quería llevarlo al tobogán. Después de eso, se dio la vuelta y le pidió a Cody que se largara, y él solo se enojó, sin entender cómo se atrevía a hablarle así. Clark se le acercó de inmediato, quien notó la intención de su amigo, y le pidió que no hiciera nada. Le pidió que solo esperara a que todos se fueran, y mientras tanto, podían mirar al pato. Pero Cody dijo que esto es un ataque al honor de la familia Paralón, y no lo iba a tolerar y perdonar así como si nada. Aún así, él y su amigo acordaron jugar en otro lugar por el momento, y ahora encontraron diversión en el césped, escondiéndose detrás de los árboles. Las nanas no dejaban de vigilar a los niños, y trataban de entender qué tramaban esos dos. Josephine estaba especialmente preocupada. Vanessa miró más de cerca y se dio cuenta de que se parecía más a un juego de espías, mientras Cody rodaba hacia los arbustos. Luego extendió la mano por sobre el follaje, sosteniendo un patito en la palma de su mano, imitando un periscopio, y esperó un reporte de lo que pasaba en el horizonte. Luego giró este patito varias veces, como si de verdad estuviera mirando a su alrededor. En ese momento, Clark se asomó desde el arbusto y dijo que la base enemiga ahora estaba desprotegida. Así que tenían una oportunidad. 3 nanas, mientras tanto, discutían que los niños solo podían tomar media caja de jugo para que fueran menos al baño antes de dormir. Mientras hablaban, Cody se acercó sigilosamente al carro por el otro lado, haciéndose pasar por un espía de verdad. Uno de los niños no podía entender qué estaba tramando y se preparó para llamar a una de las nanas para que lo resolviera. En ese momento, Cody se llevó la mano a la boca y le indicó con el dedo que no hiciera ruido, confesando que iba a liberarlos. Clark ya había empezado a intentar desabrochar sus cinturones de seguridad y se dio cuenta de que sería difícil hacerlo. Y su compañero lo apuraba. Vanessa también notó que sus niños tramaban algo raro, pero decidió esperar un poco más. Cuando los niños finalmente lograron desabrochar sus cinturones de seguridad, fueron descubiertos por las 3 extrañas nanas y se prepararon para echarlos. Cody empezó a gritar que estaba escapando de la prisión, y mientras huía, agitaba sus cinturones como una bandera. Las nanas corrieron tras ellos, y luego notaron que los niños a su cargo empezaron a escapar mientras gritaban alegremente y jugaban, uno a uno. Comenzaron a quitarse los chalecos que les habían puesto, como si se liberaran de pesadas cadenas. Algunos también empezaron a trepar a los árboles, haciendo que las nanas se preocuparan porque no sabían cómo bajarlos ahora. Otros decidieron jugar en el estanque y empezaron a saltar ahí mismo con ropa y todo, después de lo cual chapoteaban alegremente. En ese momento, Cody les daba órdenes a esos niños para que pudieran mostrarles a las nanas quién era el verdadero jefe aquí. En ese instante, sintió que alguien lo agarraba por las axilas y se dio cuenta de que lo habían pillado. Era su nana Vanessa, que exigía una explicación por el desastre que estaban haciendo. Su amigo Clark decidió ayudarlo, quien gritó de inmediato que esto era un levantamiento, y orgullosamente alzó sus manos como un ganador. Cody también intentó explicar que una de las niñeras de esa organización había manchado su honor. Clark inmediatamente apuntó con el dedo a una mujer y confesó que ella había llamado a Vanessa vaca floja. La chica bajó la mirada al suelo, dándose cuenta de que no había nada de malo en su plan. El niño repetía una y otra vez que esa tía había manchado su honor, por lo que quería arreglar las cosas y liberar al resto de los niños. Entonces la misma niñera se les acercó y exigió una explicación sobre qué le pasaba a este niño y por qué había hecho eso. También comenzó a gritarle a Vanessa y a Josephine, diciendo que no podían llamarse niñeras si permitían que los niños corrieran sin control. Josie solo señaló que no eran sus niños los que estaban causando problemas. Y la niñera de Cody explicó que ya se iban a marchar. Luego les pidió a los pequeños que la siguieran, y la niñera deseó que algún día pudieran controlarlos.
Vanessa solo le devolvió la sonrisa y le pidió que no se preocupara por eso, después de lo cual se volteó hacia los niños. En un momento, se dio vuelta de nuevo y notó que ahora había un verdadero caos en el parque de juegos. Y esas niñeras intentaban reunir a todos los niños. La chica estuvo de acuerdo con Cody, dándose cuenta de que esas mujeres recibieron su merecido por cómo trataban a los demás, especialmente a esos niños. Pronto les explicó a los chicos que era hora de despedirse, aunque no querían separarse. Luego se abrazaron fuerte, y Cody dijo que definitivamente tenían que volver a verse. Y Clark admitió que estaba libre para él todos los días. Luego se disculpó con Vanessa, y le expresó la esperanza de que no le contara nada a su mamá, pero ella entendió que solo querían ayudar a un amigo. Cody también le explicó a Vanessa que estaba orgulloso de lo que había hecho, y no se arrepentía de nada, y Vanessa no tenía ninguna intención de retarlo. Ella le explicó que en este caso, lo había hecho bien, y por eso, le entregó una galleta como premio. El niño preguntó si Vanessa había visto a la niña que saltó al estanque, y ella se imaginó cómo reaccionarían sus padres al ver a su hija. Pronto Cody caminaba orgulloso por el pasillo del hotel frente a su padre, declarando que ya habían regresado. Oscar preguntó cómo les había ido, y él decidió alardear de la hazaña heroica que había cometido. Cody también admitió que Clark demostró ser digno de ser su segundo al mando al mostrar su valentía hoy. Luego golpeó la mesa con el puño como un verdadero jefe, y afirmó que si estaban juntos, nadie podría detenerlos. Oscar decidió que debía preocuparse, pero Vanessa le explicó que solo hubo una pequeña pelea en el parque de juegos. Cody, levantando la vista de su bebida, anunció con orgullo que habían liberado a casi una docena de niños. La niñera también agregó que nadie resultó herido, y Nick comentó que estaría feliz de grabar todo la próxima vez. Cody quería ir a un museo de arte, y allí podría explicarle mejor la perspectiva a Clark. Luego comenzó a contar qué más quería hacer con su amigo, y el señor Paralón escuchaba atentamente a su hijo. Cuando estaba absorto en la historia, alguien lo llamó inesperadamente, y sacó su teléfono, dándose cuenta de que podría ser algo importante. Entonces se dio cuenta que era su madre quien llamaba, e incluso se hizo a un lado, admitiéndole que era una gran sorpresa para él. Ella le explicó que Ana se había ido muy apurada después de su reciente llamada, y ahora sentía curiosidad por saber si él estaba bien. El señor Paralon estaba un poco sorprendido de que ella decidiera visitar a su madre, pero comentó que había sido un gesto muy lindo de su parte, pero su madre le pidió que no evadiera la pregunta, y volvió a insistir en cómo estaban él y su nieto. Oscar intentó explicarle que estaban bien, y en ese momento Cody empezó a gritar que la leche no era de chocolate e hizo una pataleta. El señor Paralón esperaba que su madre no hubiera escuchado esos gritos y le aseguró que de verdad estaban todos bien. Ella dijo que eso lo juzgaría a ella y le pidió a su hijo que fuera a visitarla con Cody. Le explicó que extrañaba muchísimo a su nieto, y el señor Paralón le prometió que irían a verla en aproximadamente una semana. La señora Paralón estaba mirando una fotografía de ella, aún muy joven, en un abrazo amistoso con su vieja amiga. Al mismo tiempo, le explicó a su hijo que le parecía bien esa fecha para su visita, y añadió que los estaría esperando con ansias. Tarde en la noche, Vanessa pasaba el rato en su computador portátil como de costumbre. Al darse cuenta de que la mejor defensa es un buen ataque, decidió que si vigilaba a todos los que tuvieran un motivo para dañar a Oscar, y por ende a Cody, podría encontrar al culpable principal. La joven ya sabía que Kyle había sido neutralizado, y que ella y Madame Colt habían llegado a una reconciliación temporal de nuevo. Luego abrió 3 fotos más e intentó descifrar quién podría ser el siguiente en intentar causarles algún daño. Vanessa vio que el señor Paralón mantenía buenas relaciones con la pandilla, y los asuntos de Braco no se cruzaban con los de su mafia. La tríada de todas formas querrá negociar los términos, porque Madame Colt rechazó un contrato por la mitad de los artículos de lujo. Cierta Alice estaba simplemente obsesionada con los autos deportivos, y entonces la niñera vio que el próximo fin de semana habría un gran evento de relaciones públicas. Vanessa empezó a rebuscar en la red en busca de información, y se dio cuenta de que el evento tendría lugar en la zona neutral. La joven también entendió que esta Alice por nada del mundo se lo perdería, y se le ocurrió un plan. Por la mañana, Ana le explicó a Nick que tenía un conocido que podía conseguirles entradas para el club,
y él le recordó que la seguridad allí era muy estricta. En ese momento, Vanessa arrojó una carpeta sobre la mesa, diciendo que eso debería ayudar, y se alejó de inmediato para no interferir en su decisión. Luego, se puso a comer unos pancitos, fingiendo que solo tenía hambre mientras esperaba escuchar algo que le fuera útil. De repente, el señor Paralón anunció que Nick iría de paseo con ellos ese día, y ella se sorprendió porque iban al zoológico. Él admitió que los animales lo amaban, y Vanessa sugirió que a lo mejor Adam se había enfermado de repente. Ana admitió con algo de sarcasmo que el chofer quería recordar su vida pasada. Luego, sugirió que si Nick se aburría, podrían tirarlo a la jaula de los grandes felinos, lo que a él no le hizo ninguna gracia. En ese instante, Cody empezó a gritar, pidiéndole a Vanessa que le ayudara a encontrar una corbata, y ella acudió a él de inmediato. Mientras se dirigía a la salida, Ana decidió mirar qué había en la carpeta que la niñera había traído. Adentro, vio un mapa, y no pudo ocultar su sorpresa, ya que también había un plano de la terraza del club. Además, indicaba dónde se encontraban las cámaras de seguridad, y dónde y cuántos guardias de seguridad había. Incluso tenía una lista de los clientes VIP. Ana no podía entender cómo esta chica pudo saber que iban a tener una reunión ahí, y asumió que los estaba espiando. Nick agregó que simplemente se habían vuelto predecibles para ella, y Oscar decidió que Vanessa solo se estaba poniendo más seria. En ese momento, Cody y la niñera se les acercaron, y el niño explicó que ella tenía que pensar con cuidado en lo que él soñaba, que era ir al zoológico. Vanessa le ofreció ir a ver las jirafas, pero el niño no creía que fuera necesario hacerlo en ese preciso momento. Nick intentó molestarlo de nuevo diciéndole que no le gustaban los animales, y él explicó que si alguien de verdad los quisiera, no estarían encerrados en jaulas. El guardia les explicó a Cody que muchos de ellos habían nacido en jaulas, así que no podrían sobrevivir en la naturaleza. El niño comenzó a filosofar diciendo que, si alguien es criado en cautiverio, entonces no es normal mantenerlo ahí cuando crece. Nick y Vanessa incluso se miraron, sin entender de dónde Cody pudo haber sacado algo así, pero no le prestaron atención. Entonces Vanessa comentó que había un lago cerca y le sugirió al niño ir a alimentar a los patos. Cody se alegró al instante, diciendo que los patos eran mucho mejores que todos los animales que había visto allí. Una vez en el lugar, decidieron dar un paseo en bote para que el pequeño Paralón pudiera ver mejor a las aves. Al ver un pato multicolor, Cody comenzó a pedirle a Nick que remara hacia él rápidamente, con la esperanza de poder atraparlo. Él empezó a remar con todas sus fuerzas, y Vanessa le sugirió al niño que dejara a los patos en paz, pero él no quiso hacerle caso. En ese instante, un rayo de sol le llegó a los ojos a la joven, y ella empezó a mirar con atención, para ver qué podía hacer. Entonces vio que en la orilla opuesta había un destello de vez en cuando, como si viniera de un espejo. También comprendió que era poco probable que alguien estuviera simplemente jugando, y que se parecía más al reflejo de una cámara. Ahora, Vanessa intentaba descifrar a quién estaba fotografiando ese hombre, si a los pájaros o a ellos mismos. Entonces miró a Nick y supo por la expresión de su rostro que él también se había dado cuenta de que ese fotógrafo parecía sospechoso. Vanessa entonces, fingiendo apuro, dijo que ya se estaba haciendo tarde y le explicó al niño que era hora de volver. También le sugirió que le sacara algunas fotos a los patos para que pudiera practicar dibujándolos más tarde. Cody aceptó, y la niñera comenzó a fotografiar a los pájaros, capturando también el lugar donde estaba el fotógrafo desconocido. Más tarde, Nick imprimió las fotos y se las dio a Oscar, explicando que no se veía el rostro de esa persona, pero su cámara era demasiado buena. También era sospechoso que si solo tomaba fotos de pájaros, entonces por alguna razón lo hiciera a contraluz. Ana admitió que no le gustaba nada, porque parecía una verdadera vigilancia sobre Cody justo después del intento de asesinato. Entonces el señor Paralón reveló que se lo iba a llevar con él a Milwaukee, pero Ana dudaba de que eso fuera lo correcto. Oscar agregó que la señora Colt también iría, ya que quería invitarla a ella y a su hijo, y Vanessa cuidaría de los niños. Nick le recordó inmediatamente al señor Paralón que él quería mantener a Cody alejado, pero este protestó diciendo que ya había tomado una decisión. Entonces, no discutió con su jefe, añadiendo que simplemente expresaba su opinión,
Con la esperanza de que se calmara, Oscar solo gruñó en respuesta. Nick debería guardarse sus observaciones para el hombre que perseguía a su hijo y salir de la pieza, justo cuando yo pasaba por el dormitorio de mi hijo. Lo escuché demostrarle a Vanessa que el pato era en realidad un macho. El niño también dijo que ella no entendía nada de patos, y en ese momento ella notó cómo el señor Paralón entraba donde estaban ellos. La niña se le acercó, y él le explicó que tenía que prepararse para un viaje largo, contándole que primero irían a Milwaukee. Luego se inclinó hacia ella, y le susurró que después de eso, él tendría que ir a Verona. Mientras tanto, el oficial de policía que investigaba el caso, miraba una foto de Cody que él mismo había tomado. Por otro lado, sabía que este niño era sin duda el heredero, ya que el capitán de la guardia hacía de su guardaespaldas. El policía pensó que toda la mafia se había ido para encargarse de los bandidos, pero se dio cuenta de que esta gente no se iría de aquí tan fácilmente. Entonces determinó que la posición de esta mafia ya estaba bien afianzada en esta ciudad y comenzó a hojear más su libreta. En ese instante, escuchó el grito de su jefe a sus espaldas e incluso se le cayó la libreta de las manos por el susto. Su jefe comenzó a preguntarle si había cerrado el caso para las estadísticas, y él admitió que no tuvo tiempo porque estaba trabajando en otro asunto. El jefe entonces se cernió sobre su escritorio y gruñó que este caso llevaba mucho tiempo cerrado, y le exigió que no se olvidara de eso. Luego el jefe se dirigió a la salida y le aconsejó que lo dejara, insinuando que sería mejor para él. También le dijo que como a este policía se le daba bien dibujar, debería haberse cambiado de profesión por completo, pero el muchacho no podía hacerlo, especialmente después de lo que esa gente había hecho, y estaba decidido a continuar con su investigación. Al día siguiente, Vanessa revisó la lista para asegurarse de que no se les olvidara nada, especialmente los dulces y los disfraces. Cody le recordó que no debían olvidar los lápices y un cuaderno de dibujo, y la niñera le explicó que llevaba lápices de grafito y de colores. Después de eso, el niño se calmó y dijo que ahora sí estaban listos para el viaje que se venía. Entonces Adam preguntó si el patito de juguete llamado Capitán Freezer iría con ellos, y agregó que les había traído unas mantitas muy lindas. Cody intentó explicarle que el Capitán Freezer no necesitaba mantas, pero decidió no discutir por eso. Vanessa inmediatamente dijo que a ella no le molestaría para nada tomar una siesta en el camino, y el niño le explicó que ella no iba a dormir, sino que lo entretendría a él. La niña le contestó que de todas formas querría dormir porque el viaje era muy largo, y Cody la amenazó con que la pincharía con el dedo para que despertara. La señora Kenneth también se les acercó y le explicó a Oscar que les había preparado una canasta con el almuerzo, preguntando si necesitaban algo más. El señor Paralón le aseguró que con eso era suficiente, ya que volverían en una semana, y ella les deseó un buen viaje. Apenas todos se sentaron en el auto, Vanessa notó que esa señora mayor estaba llamando a alguien de nuevo. Al poco rato, Cody comenzó a moverse inquieto en su asiento, y pidió que abrieran la ventana, y también quiso parar en el pabellón a almorzar. Luego, le pidió permiso a su papá para sentarse adelante junto a Adam, pero no se lo permitió, y quiso cambiarse de lugar con la niñera. El niño explicó que solo quería sentarse junto a la ventana, y Vanessa, en ese momento y por alguna razón, imaginó cómo se vería todo. El señor Paralón tampoco le permitió a su hijo hacer eso, después de lo cual el niño empezó con sus mañas, aún más caprichoso, sin entender por qué no podía. Luego dijo que estaba aburrido, y la niñera le ofreció que dibujara un poco, y quería saber por qué no iban en tren. Adam supuso que quería dejarlo sin trabajo, y le explicó que él podía llevarlos por la ciudad. Oscar se dio cuenta de que esto no sonaba muy prometedor para Adam. Y luego le recordó que él no estaría con ellos este fin de semana. Vanessa, al escuchar esto, no pudo entender a qué se refería y se dio cuenta de que tenían otros planes. En ese momento, Adam aseguró que el tiempo pasaría tan rápido que ninguno de ellos alcanzaría a aburrirse de él. Más tarde ese día, llegaron a Milwaukee, e inmediatamente fueron al muelle, donde se suponía que Oscar se reuniría con Madame Colt. Le preguntó a Vanessa si sería capaz de hacerse cargo del entretenimiento y la protección de los niños, y ella le aseguró que no debería haber ningún problema. En ese momento, Cody vio a Clark a lo lejos y se puso muy feliz de poder pasar tiempo con su amigo. Vanessa notó que su jefe seguía preocupado y volvió a asegurarle que todo estaría bien. Entonces Madame Colt salió a su encuentro.
quien ya se había preparado para unas vacaciones en el yate, mientras se sorprendía de que igual hubieran logrado venir. Luego miró críticamente el atuendo de Oscar y dijo que era demasiada ropa para ese clima. El señor Paralon explicó que se quemaba rápido con el sol, y Vanessa recordó cómo pasaba el tiempo en la piscina y que ahora simplemente estaba mintiendo. Luego vio que Josephine también estaba allí, y de inmediato le preguntó si estaba bien, notando que se veía extraña. Josie explicó que los barcos le hacían mal, y Vanessa se sorprendió porque ni siquiera habían zarpado todavía. Entonces le pidió a su compañera que se sentara a descansar y notó que los niños estaban asomados por la borda. En ese instante, inmediatamente se acercó a ellos y le pidió a Cody que no estuviera tan cerca del borde, y él le aseguró que sabía nadar muy bien. Vanessa le explicó que podría golpearse la cabeza al caer, y entonces notó que Clark ya se estaba columpiando en una cuerda. La joven decidió protegerlos de entretenciones peligrosas y les ofreció ir a ver la cabina del capitán. Pero ellos querían subir al mástil. Madame Colt notó que los niños eran demasiado revoltosos, e incluso se preocupó de si Vanessa sería capaz de lidiar con ellos. Oscar dijo que ella podría con cualquier cosa. Pero la francesa agregó que no debía olvidar lo que la gente diría después. Madame también afirmó que él estaba tratando de involucrarse con su personal, pero que otros podrían decidir intentar llegar a él a través de ella. Luego lo miró críticamente de nuevo, y le dejó en claro que muy pronto podría ver cómo esto se convertiría en su problema. Oscar entendió sus palabras como si ella creyera que su niñera podría representar una amenaza para su alianza. La francesa solo explicó que cada uno de ellos tenía su mayor debilidad. Mientras miraba aún más de cerca a los niños, también dijo que el señor Paralon no podría permitirse otra. Más tarde, Oscar pensó por un par de segundos, y luego aseguró que la francesa se equivocaba con él. Madame Colt admitió después que no había venido a sermonearlo, y le propuso discutir de negocios. Oscar estuvo de acuerdo. Y ella decidió adelantarle un poco lo que podía esperar de Alice. Un par de horas más tarde, Cody le dijo a su padre que tenía que invitar a Clark a su casa de Albuquerque para que pudiera ver su yate. Oscar no estaba seguro de que su madre lo dejara ir. Y su hijo le explicó que ella también iría, solo que su padre dudaba que su tío estuviera feliz con esos invitados. Entonces el niño preguntó si Clark se sentaría con ellos en la carrera, y agregó que necesitaba llevar más cositas ricas. También le pidió a la niñera que no llevara ninguna cosa rara, diciendo que esta era la primera negociación entre sus familias después del incidente en el hotel. Entonces Cody lo miró con cara de advertencia, y agregó que todo debía salir simplemente perfecto. El día de la carrera, cuando todos llegaron al lugar, el pequeño Paralón todavía no podía ver a su amigo, y por eso, comenzó a ponerse nervioso. Vanessa le explicó que debía estar un poco atrasado, y Cody dijo que por culpa de Clark, de seguro se atrasarían. La chica comenzó a mirar a su alrededor en busca de Adam, quien le había prometido antes que estaría esperando en este lugar. Entonces notó a la multitud gritando, y también escuchó a alguien llamar a Adam para que mirara algo. Entonces el piloto comenzó a gritar que estaba feliz de verlos a todos, y luego explicó que era hora de irse. En solo medio minuto, logró abrirse paso entre la multitud para llegar al punto de encuentro acordado. Allí, ya había visto a Vanessa con Cody, y comenzó a disculparse por estar un poco atrapado por los fans. El niño no entendía muy bien lo que estaba pasando, y le pidió al piloto que le contara todo en detalle. También sugirió que Adam era un mujeriego, después de lo cual se dio cuenta de que todavía había mucho que no sabía sobre este hombre. El piloto no discutió la suposición del pequeño Paralón, mientras miraba de nuevo a la multitud con orgullo. En ese momento, Vanessa se inclinó hacia el niño y le explicó que nuestro Adam era muy popular, un poco sorprendida de que él no lo supiera. El piloto mientras tanto saltaba en el lugar, expresando una alegría que le oprimía el corazón de nuevo. Cody pensó que usaba sus camisas horribles para verse más bacán, y Vanessa le explicó que las camisas no tenían nada que ver. La niñera también decidió darle una pista al niño, diciéndole que su padre no contrataría a cualquiera como chofer personal. Luego apuntó a Adam y le pidió a Cody que lo mirara más de cerca, esperando que pudiera reconocerlo de la tele. Él todavía no entendía, y entonces Vanessa admitió que nuestro piloto era una leyenda de la pista de carreras.